Bueno, ahí coloco a grabar nuestra reunión y vamos a comenzar. Muchachos, seguramente ustedes vieron de que ya se habilitó la unidad correspondiente a Durkheim, ¿no? Así que pudieron Sí. avanzar un poquitito con la lectura de Durkheim. ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión en particular que quieran que trabajemos en nuestra clase de hoy? O algo anterior, si es que tienen alguna duda con algo de lo anterior. No, profesor, yo quería saber si de las 11 preguntas también, como en el trabajo anterior, hay que elegirse 2 para desarrollar. Bien, Exactamente. bien. Yo entendí que no. No, Yo entendí que esas preguntas estaban para ayudar a reflexionar la lectura, y después estaba el de Frank, y que ahí había que comparar lo de Durkheim, de suicidio, con lo que explicaba la teoría de anomalía de Frank. Anomia, perdón. Ustedes tienen, a ver, 2 recursos en el campus. A ver, lo aclaro para que no haya confusiones. En el aula tienen, en la parte de una guía de lectura. La guía de lectura, acuérdense, es para orientar la lectura del capítulo. Esa no la tienen que responder. Después lo que ustedes tienen, sí, es una actividad que se llama el suicidio como corriente social, en donde ahí el profe les propone una consigna para poder comparar la interpretación que hace del suicidio Emilio Durkheim con la que hace Viktor Frankl, que en realidad es un psicólogo que también trabaja el suicidio, pero desde otro ámbito. ¿Mm? Entonces, lo que son como 2 cosas distintas. La guía de preguntas, acuérdense, es solamente orientadora, para que ustedes puedan como poner el foco en la lectura del capítulo dedicado a Durkheim. Recuerden que tienen el texto de Ritzer, como para poder profundizar en esa lectura, y creo que también tenían el texto de reflexiones, ¿no? En torno a la teoría sociológica. ¿Ese lo tienen también o no? Me parece que no. Ah, bueno. Yo después, si quieren, les comparto otro texto también que sirve para leer, un poco para orientar la lectura, si prefieren. Es otro manual, ¿no? Es un manual también de sociología, que tiene, cada capítulo está dedicado, al igual que el texto de Ritzer, a alguno de los autores que nosotros estamos trabajando. Entonces también van a poder avanzar, si quieren, o bien con un texto o bien con el otro texto. Eso es por una cuestión de comodidad de ustedes. Esperen que la tengo a alguien más afuera. Ahí está. Bueno, a ver, vamos, si quieren, empezar un poco a pensar juntos, ¿no? El objeto de estudio, en tal caso de Durkheim, como para partir desde ahí. Vieron que Emilio Durkheim es un autor que es muy significativo en el campo de la sociología, se lo consideran, vieron, uno de los pensadores clásicos de la sociología, junto con Max Weber, porque va a ser el primero que va a formular un método sociológico. Hasta ese momento, ¿se acuerdan? Los pensadores previos en realidad tomaban prestado, por decirlo de alguna manera, el método sociológico desde otras disciplinas. En cambio, Emilio Durkheim va a escribir una obra muy conocida, por cierto, que justamente se llama así, ¿no? Se llama Las reglas del método sociológico, en donde este señor va a proponer 6 reglas, básicamente, para poder conducir una investigación sociológica. Pero al mismo tiempo vieron que Durkheim ofrece una definición metodológica más precisa para la disciplina. También lo que hace este autor o este pensador es definir con mayor claridad, con mayor precisión, cuál es el objeto del conocimiento de nuestra disciplina. Porque vieron que hasta este momento, y esto nosotros lo veíamos con las teorías de los padres fundadores, generalmente estos primeros sociólogos definían de manera muy vaga o muy general el objeto de estudio de la sociología. En cambio, Durkheim va a tomar una definición mucho más precisa, ¿no? De qué es lo que estudia la sociología. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es lo que estudia la sociología según Durkheim? ¿Qué era la de los hechos sociales? Exactamente, ¿no?
va a estudiar los hechos sociales. Y ahí Durkheim nos ofrece una definición muy clásica, ¿no? De qué es un hecho social. Durkheim entiende de que los hechos sociales son todas las formas de actuar, de sentir y de pensar que una cierta colectividad humana mantienen en un momento. De modo tal que nos está diciendo de que los hechos sociales no solamente se asocian a comportamientos, ¿no? Sino también a estructuras de pensamiento e incluso vieron a modalidades de afección, ¿no? Es decir, por esta cuestión de que dicen son también formas de actuar, de sentir y de pensar. Y que la característica fundamental de estos hechos sociales, dice Durkheim, son dos. Que por un lado se le presentan al individuo como externos, es decir, con una entidad propia, independiente, vieron, de las conciencias individuales, y al mismo tiempo, dice Durkheim, son coercitivos. ¿Por qué? Porque ejercen sobre el sujeto, sobre el individuo, una fuerza coactiva, es decir, el individuo se ve obligado a actuar de ese modo. ¿Por qué se ve obligado, diría Durkheim? Bueno, porque todas las personas obviamente deseamos mantenernos integradas a otras personas, ¿no? Entonces, si nosotros no actuásemos del modo tal que los hechos sociales nos proponen, básicamente no nos podríamos integrar socialmente, es decir, no podríamos conformar un lazo social. Y nosotros ya sabemos de que la vida humana requiere, ¿vieron?, de relaciones con otros. No podemos vivir aislados. Vamos a tratar de pensar con más claridad qué es entonces el hecho social, porque si no, vieron, queda como medio una definición que no se entendería del todo bien. Miren, vamos a hacer como voy a hacer un acto de adivinación, porque tengo ganas de mostrarles mis talentos. Yo no soy solamente sociólogo, sino que además soy adivino. Y entonces voy a hacer este acto junto a ustedes. Necesito un voluntario. Me siento tentado a pedirle a Matías que sea mi voluntario. Matías, sos mi voluntario. Dale, viste, no es tan voluntario. Te lo impuse, coactivamente. Bueno, Matías, vamos a ver, como todo acto de magia, ¿no? Tenemos que primero decirle a nuestro auditorio las cosas tradicionales, ¿no? Matías, ¿nos conocemos nosotros? No. No, así que ¿estuvimos juntos hoy a la mañana? No. No. Y sin embargo, yo les voy a decir casi con una precisión matemática qué cosas hizo hoy Matías a la mañana. ¿Está? Sí. Vos, Matías, no me dejes mentir, ¿eh? Dale. No. Bueno, mira, el Matías hoy a la mañana seguramente se levantó, porque durmió en una cama. ¿Dormiste en una cama, Matías? He dormido en una cama. Dormiste en una cama. Y cuando te levantaste, seguramente que probablemente te lavaste la cara, te bañaste, fuiste al baño, ¿no? Para asearte un poco. Afirmativo. Muy bien. Después de eso, estoy casi seguro de que Matías tomó algo que podríamos definir como desayuno. Es decir, probablemente se tomó un café con leche, unos mates, un té. Hasta incluso podría llegar a ser de que haya comido algo, galletitas, pan. Estoy casi seguro de que no se comió ni un plato de ravioles, ni una presa de pollo, ni tampoco comió ensalada, pero estoy casi seguro de que podría llegar a ser galletitas, pan, torta, tal vez. ¿Algo de eso? Sí, en el transcurso de la mañana sí. En lo inmediato, nada, salir corriendo siempre a la oficina. Saliste corriendo y probablemente saliste corriendo a un lugar al que llamás trabajo. Así es. Un lugar en el que recibís un salario a cambio de hacer algunas tareas o simular de que haces algunas tareas. No, mentira. Es un poco y un poco. Un poco y un poco.
Bueno, pero antes de salir, Matías, estoy casi seguro de que te vestiste. Mira, de hecho estás vestido, ¿no? Pero te Me- vestiste, no, no te veo entero, pero estoy seguro de que tenés pantalones y estoy casi seguro de que no tenés pollera. Sí, la pollera estaba sucia, así que fue jean. Seguro. Probablemente tenés zapatos o zapatillas, difícilmente estés usando zapatos de taco, o botas altas. No, ninguna de las últimas dos. ¿Viste? Bueno, muchachos, no es que yo soy adivino, ¿eh? Yo en realidad estoy siguiendo la misma lógica de lo que sigue Durkheim. Durkheim, ¿qué nos dice? Nos dice de que nuestro comportamiento se encuentra afectado por los hechos sociales. Y que esto que yo les detallé, que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo, la higiene, la alimentación y demás, están atravesados por hechos sociales. Entonces, cuando nosotros creemos, vieron, de que hacemos cosas a partir de, diríamos, nuestra absoluta voluntad, en realidad esa voluntad individual se encuentra afectada o atravesada por estos hechos sociales. Entonces nosotros ajustamos nuestro comportamiento al hecho social. Porque probablemente si hoy Matías hubiera salido de su casa sin haberse vieron higienizado después de haber dormido, lo más probable es que cuando hubiera llegado al trabajo y hubiera saludado a sus compañeros de alguna manera le hubieran impuesto una suerte de sanción, ¿no? La sanción de no querer hablar con él, o incluso de decirle, che, Matías, vale lavarse los dientes antes de salir de casa, porque si no, no podemos trabajar juntos. Bueno, fíjense de que el hecho social a mí se me presenta de manera coactiva. ¿Mm? Coactiva, ¿por qué? Porque si yo no actúo de acuerdo a lo que los hechos sociales nos señalan o nos proponen, lo más probable que suceda es que algún tipo de sanción intente reconducirme a lo que el hecho social propone. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Fíjense de que además el hecho social ¿eh? es colectivo, porque esto que yo dije para Matías seguramente aplica para Manuel, seguramente aplica para Roberto, para Eugenia, para todos nosotros. Es decir, seguramente todos nosotros hicimos cosas muy parecidas a las que hizo Matías, ¿no? Es decir, también dormimos en una cama, también nos levantamos y nos higienizamos, también desayunamos, fuimos a trabajar o trabajamos en casa o lo que fuese. Entonces, fíjense, ¿no? Los hechos sociales son colectivos. Y al mismo tiempo son externos. ¿Por qué son externos? Porque de alguna manera estas pautas, vamos a decir, de comportamiento, en realidad no son, vieron, una pura invención mía, sino que existían previamente y muy probablemente van a existir con posterioridad, incluso cuando yo ya no forme parte de este mundo. Entonces, esos son los hechos sociales. ¿Se dan cuenta? Estas formas colectivas de actuar, de sentir, de pensar. Ahora, Durkheim explica o nos enseña de que los hechos sociales se pueden manifestar de dos maneras distintas. Se pueden manifestar como corrientes sociales o bien como instituciones sociales. La diferencia entre una y otra, ¿vieron? Es su permanencia en el tiempo. Las instituciones sociales son aquellos hechos sociales que perduran a lo largo del tiempo. Que obviamente a lo largo del tiempo pueden llegar a tener, vieron, transformaciones, modificaciones, pero que la estructura fundamental de esa institución no se ve alterada. En general, muchachos, la organización doméstica de todos nosotros se da a partir de un tipo de grupo social al que llamamos familia.
Bueno, la familia es una institución social. ¿Por qué? Porque la familia establece, ¿vieron?, una serie de roles y de posiciones dentro de esa organización doméstica. Entonces nosotros sabemos de que en la familia existe unas figuras de autoridad que pueden ser madre o padre, que existen otras figuras que se encuentran subordinadas a ellos, ¿no? Que serían los niños. Y fíjense de que esa estructura familiar viene a cumplir, como va a decir Durkheim, una función, que es la de justamente asegurar la reproducción, tanto social como biológica, de la sociedad, ¿no? Esa es la función de una familia. Asegurar de que los nuevos integrantes perduren, subsistan, y al mismo tiempo poder conformarlos, vieron, como miembros de la sociedad. Les vamos enseñando cosas. Esa institución, muchachos, existe desde que el hombre es hombre. Obviamente uno piensa de que la institución familiar ha sido siempre igual a lo largo de la historia humana. Bueno, no, obviamente que no. Si yo me pongo a pensar cómo era la familia, ¿vieron? En la década del 40, ¿vieron? Era muy habitual de que en los hogares viviese lo que se llamaba la familia extendida, ¿no? Madre, padre, niños, y probablemente alguno de los progenitores, ya sea de la madre o del padre, es decir, abuelo o abuela, o abuelos o abuelas, ¿no? Vieron, con posterioridad eso fue cambiando, las familias se fueron achicando, incluso menos prole, menos niños, ¿no? Antes eran habituales, vieron, las familias muy numerosas. Luego empezaron a conformarse los que llaman las familias nucleares, madre, padre, niños, y en muchos casos, niño, uno solo, ¿no? Con eso alcanza. Y vieron, tiempo después, eso también empezó a modificarse, porque empezaron a aparecer los llamados hogares monoparentales, ¿no? Por ejemplo, cuando se habilitó o se generalizó el divorcio, por ejemplo. Entonces, pueden haber familias que sean de papá e hijos, pueden ser familias que sean de mamá e hijos. Y tiempo después, ¿vieron? Puede haber familias biparentales, es decir, dos padres, pero ya no más heterosexuales, sino homoparentales, es decir, del mismo sexo, que mamá, mamá, hijos, papá, papá, niños. Entonces ven que la familia como institución ha sufrido cambios a lo largo de la historia. No podemos pensar de que la familia siempre es igual. Ahora, ¿se dan cuenta de que siempre es familia? Bueno, ¿eso por qué? Porque eso es que es una institución, perdura a lo largo del tiempo. Y obviamente instituciones, muchachos, hay miles. Uno podría decir de que la mayor parte de nuestro comportamiento social se encuentra atravesado por instituciones. Es decir... Hola, buenas tardes. Hola. Perdón que de tarde. No, no pasa nada. Es decir, por ejemplo, la salud, la educación, el matrimonio, el Estado, el derecho, futuros abogados, todo eso son instituciones. Ahora, dice Durkheim también, en nuestro comportamiento social nos podemos ver atravesados por lo que él va a llamar, son corrientes sociales. Las corrientes sociales también son, ¿vieron?, hechos sociales, es decir, son formas de actuar, de sentir y de pensar. Pero la diferencia fundamental de la corriente social con la institución social es que esta corriente social se manifiesta en la sociedad en un cierto momento y luego, tal como apareció, desaparece. Es decir, no logra perdurar en el tiempo.
¿Mm? Un ejemplo, ¿vieron? El más sencillo para pensar una corriente social son las modas. Vieron que en cierto momento se pone de moda algo. ¿Mm? Ustedes tal vez son chiquitos, algunos, pero por ejemplo, claro, no se hagan tampoco los pendejos, pero por ejemplo, hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Se había puesto de moda los fotologs. ¿Se acuerdan? O se habían puesto de moda de que los pibes, los más chiquitos, abrían blogs, ¿no? Y entonces eran los bloggers. ¿Mm? Entonces todo pibe, si era, ¿no? Si quería formar parte, tenía que tener un blog. ¿Mm? Bueno, vieron, los bloggers desaparecieron, el fotolog obviamente desapareció, porque vieron, después aparecieron las redes sociales. Y por ahora las redes sociales parecieran ser, ¿no? De que son un hecho social, sin lugar a dudas. No tenemos demasiada claridad, ¿vieron? Si van a ser una corriente social o si va a ser una institución social. Si logran Parece perdurar más, en el hoy en tiempo, día, institución. hoy en día parece más una institución que una corriente social. Uno podría Parece. llegar a decir eso, ¿no? Totalmente. Pero vieron que esto también es como muy cambiante, porque incluso, vieron, hubo un montón de redes sociales que en cierto momento parecieran ser de que habían tenido así como un, ¿no? Como un Que habían éxito. tenido como un boom, por ejemplo, Facebook, y ahora es TikTok, que como que va variando la moda de redes sociales también. Facebook todavía Yo sigue siento siendo que Facebook, utilizada, ¿viste? Por los viejitos, por nosotros, ¿no? Los mayores usamos yo Facebook. siento que Facebook, Se me cayó la sota. Bueno, Que yo también tengo Instagram, ¿eh? Soy un Instagramer, también tengo Instagram. Todavía no me enganché en la onda tiktokera, ¿viste? Tengo a mis dos nenes, yo tengo dos nenes, uno de 9 y uno de 14. Y el de 14 me dice, papá, tenemos que hacer un TikTok. Yo le digo, no, estoy grande para hacer un TikTok. Veo al TikTok porque me divierte, ¿viste? A los tiktokeros ahí. Pero, ve, en esa no creo que me enganche, pero al Instagram llegué, al Instagram llegué a hacerme una cuenta. Pero bueno, se dan cuenta de que esto no sabemos yo creo si va a ser una institución o no. En realidad lo vamos a saber, ¿saben cuándo? Cuando justamente haya perdurabilidad en el tiempo. Y esa es la característica fundamental de la institución. Es decir, uno podría decir de una institución que es una corriente social que terminó, ¿vieron? Perdurando en el tiempo. Hasta acá, muchachos. ¿Se comprendió? Ven que es muy fácil entender Durkheim si lo entendemos desde este lugar. Si nosotros repetimos como un loro la definición del hecho social, no entendemos con claridad qué nos quiere decir Durkheim, ¿no? Con esas formas de actuar, de sentir, de pensar. Pensemos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y tratemos de pensar juntos cómo se desenvuelve esa vida cotidiana. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana ustedes pueden pensar se encuentran atravesados por instituciones? la universidad. Bien, la universidad es una institución, muy bien. Y ahí hago una aclaración, no la UNSA, no, la universidad, lo que implica formar parte de eso que llamamos nivel educativo universitario, ¿no? Porque, vieron, en la UNSA obviamente hay un montón de cosas que las hacemos de determinada manera porque formamos parte de esa organización. Pero nuestra manera de ser, vamos a decir, las posiciones que ocupamos y los comportamientos que desenvolvemos dentro de eso que llamamos universidad, muchachos, no son muy distintas de cómo se hacen las cosas en otras universidades puntuales. ¿Por qué? Porque las distintas organizaciones universitarias se encuentran reguladas, decimos, por la institución universidad. Entonces, ahí hago una aclaración importantísima.
Una institución regula el comportamiento social. Nunca una institución está formada por personas. Los grupos de personas en sociología justamente se los llaman así, se los llaman grupos sociales. Esos grupos sociales regulan su comportamiento a partir de instituciones. ¿Se entiende eso, no? Como el matrimonio sería. Exacto, el matrimonio es una institución. Ahora, ¿cómo, no? El matrimonio, suponete, de Matías con María Eugenia, o el matrimonio de Pablo con Roberto, o el matrimonio... No, esas son situaciones concretas, específicas, pero nosotros sabemos de que el matrimonio en general regula el comportamiento de esos vínculos amorosos que se generan entre dos personas en nuestro país, porque admitimos el matrimonio de dos personas. Si nosotros estuviéramos, vieron, en otro país, en otra sociedad, en donde el matrimonio se habilitase de maneras distintas, obviamente la regulación se orientaría a ese tipo de habilitación que la propia institución permite. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué otras instituciones entonces? Dijimos universidad, matrimonio, ¿cuál otra? Familia, ¿no? Ya la mencionamos. Piensen en lo que hacen diariamente. ¿El trabajo es una? Sí, sin lugar a dudas. Y para Durkheim, el trabajo es una de las instituciones fundamentales. Lo que Durkheim va a llamar la división social del trabajo. La asignación de distintas posiciones en nuestra sociedad. Es bien interesante. El trabajo claramente es una institución. Sí. ¿Cuál otra? ¿Puede ser los bancos? Sí, el sistema bancario, por supuesto, es una institución. El dinero, muchachos, es una institución. La religión. La religión es una institución, muy bien. ¿Qué más? El club. El club. Bien, el ocio. Vieron, muchas veces no nos damos cuenta de que el ocio, vieron esas cosas que hacemos para descansar y para divertirnos, también se encuentra institucionalizada. Si yo les dijese a ustedes qué es lo que podrían hacer para descansar o para divertirse, seguramente que podríamos, vieron, hacer como una suerte de listado de cosas y van a ver de que el listado va a coincidir en algún punto, ¿no? Yo les digo a ustedes, supónganse, son las 10 de la noche, estamos en contextos, vieron, de aislamiento, es decir, no podemos salir de casa, ¿no? Y entonces tengo ganas de descansar, de divertirme, y estoy en casa. ¿Qué hago? Lees una película, lees un Bueno, libro. ver una película, leer un libro, jugar a las cartas podría ser. Sí. Tomarse un Bien. minuto y jugar a las cartas. Fantástico. ¿Podría ser de que yo para divertirme saliera al balcón, agarrara mi 45 y empiece a disparar, no sé, a las personas que están caminando? ¿Eso está No. institucionalizado como una práctica de ocio? No, eso es un No. delito, ¿se dan cuenta? Por eso, el ocio también está institucionalizado. Es decir, cuando yo pienso en qué cosas hacer para divertirme, tengo como una suerte de alternativas limitadas que la propia institución me propone. Muchachos, miren, si nosotros nos ponemos a pensar, casi toda nuestra vida social se encuentra institucionalizada. Hay muy pocos espacios, vieron, de la vida colectiva que no encuentren una institucionalización. Y justamente para Durkheim, ahí aparecen uno de los problemas. Cuando la vida social pareciera ser que no se encuentra adecuadamente institucionalizada, mis queridos muchachos, según Durkheim, aparece la anomia. Y eso es un problema. Porque justamente, ¿cuál es la importancia de las instituciones? Miren, incluso la jerarquía, ¿no?, que el propio Durkheim le da. Durkheim en un texto, ¿no?, justamente en las reglas del método sociológico, en su introducción,
Durkheim va a decir, bueno, muchachos, esta nueva ciencia, la sociología, es la ciencia de las instituciones. Así la define, ¿no? Es decir, como diciendo, mira, de todos los hechos sociales, a la sociología, los que les interesa verdaderamente estudiar son las instituciones. ¿Y por qué? Porque las instituciones, obviamente, lo que permiten es integración social. Las instituciones permiten de que la sociedad se encuentre en orden. Y ese es para Durkheim, ¿no?, el gran problema, por decirlo de algún modo, de esa nueva sociedad industrial, ¿se acuerdan?, de mediados del siglo XIX, de la cual obviamente él es testigo. Esa nueva sociedad moderna pareciera ser de que tiene una suerte de debilidad institucional. Y donde hay debilidad en las instituciones, Durkheim entiende, hay dificultades para conformar, para crear lazo social. Entonces, el problema de una sociedad sin lazos sociales, obviamente, es la desintegración. Lo cual es un problema. ¿Se dan cuenta? Sí. Acá, mis queridos, ¿todo más o menos claro? Sí, sí. Buenísimo. Miren, lo otro que podríamos conversar en el ratito que nos queda libre hoy acerca de Durkheim, que me parece importante, es tratar de pensar el desarrollo del método. Entonces, dedicarnos esta última parte de la reunión de hoy a explicar un poco el método durkheimiano. Durkheim, ustedes saben, es diríamos, el exponente máximo del positivismo en el campo de las ciencias sociales y en particular de la sociología, ¿no? Es heredero, ¿vieron?, de mi amigo no personal, Comte. De hecho, Comte generó una influencia muy notable en la obra de Durkheim. Y Durkheim va a recurrir al positivismo también como perspectiva epistemológica, metodológica, para poder estudiar los hechos sociales. Solamente que Durkheim, a diferencia de Comte, va a proponer desarrollar un método. Un método sociológico que incluso él lo va a poner en acto, lo va a poner en práctica a través de una serie de investigaciones, de las cuales la más paradigmática, la más conocida, es el suicidio. ¿Cómo es el método durkheimiano? Miren, por un lado ya sabemos, es un método positivista, con lo cual se tiene que basar, ¿vieron?, en los principios del positivismo, es decir, observación, experimentación, contrastación. Claro, para Durkheim esa referencia era una referencia demasiado inespecífica, muy general, ¿no? Y de hecho esa es la gran crítica que Durkheim le va a hacer a Comte. El desarrollo del método comtiano es básicamente una generalidad que no le permite, ¿vieron?, al sociólogo poder trabajar con los hechos sociales. Entonces, lo primero que va a hacer Durkheim es formular, dice él, una serie de reglas. Unas reglas que sean tan sencillas de seguir que justamente cualquier persona que esté dispuesto a hacer un estudio sociológico de un hecho social, efectivamente lo va a poder hacer. Por eso el método durkheimiano se lo conoce como el método de las 6 reglas. De las 6 reglas, probablemente la más fundamental, el punto de partida, es la primera. La primera regla del método sociológico, nos dice Durkheim, los hechos sociales deben ser tratados como si fueran cosas. Y yo siempre resalto el como si.
Porque no, ahí hago la aclaración. Durkheim no nos está diciendo de que los hechos sociales son cosas. No es tan tonto. Esto es una cosa. Lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo tirar. ¿Los hechos sociales los puedo tocar? No, no los puedo tocar. No. Pero sí los puedo observar como si fueran una cosa. Esto significa, o cuando Durkheim sostiene esta idea, Durkheim nos está diciendo dos cosas. La primera cosa que nos está diciendo es que los hechos sociales tienen existencia, existen. No son pura imaginación nuestra. No, tienen una existencia. Y si tienen una existencia significa que son externos. Entonces volvemos, ¿se acuerdan a la característica del hecho social? Son objetivos. Por eso son como si fueran cosas. Obviamente que yo no lo puedo tocar al hecho social. Yo no puedo decir, uy, miren, allá pasó el matrimonio. No. O allá pasó la religión. No puedo decir eso. Pero sí los puedo observar a partir de qué. Durkheim va a decir a partir de la regularidad estadística. Como los hechos sociales son colectivos, yo puedo identificar regularidades estadísticas en las formas de actuar, de sentir y de pensar, y al encontrar esas regularidades, estoy observando el hecho social. Entonces, si en una cierta sociedad las cosas se hacen colectivamente, en su gran mayoría, de un cierto modo, eso es un hecho social. Y ahí lo estoy viendo. ¿Se entiende? Primera regla del método sociológico. Los hechos sociales deben ser considerados como si fueran cosas. Muchachos, se va a cortar ahora porque vieron, transcurrieron los primeros 40 minutos de la reunión. Entonces, lo que les propongo es, cortamos ahora, y se vuelven a conectar, así terminamos los últimos 20 minutos de nuestra clase y les termino de contar el método. ¿Sí? Dale. Muy bien. Perfecto.